Leonardo da Vinci nació en 1452. A los 14 años, aproximadamente en el 1463, entró en el prestigioso taller del pintor florentino Andrea Verrocchio, donde estudió junto a Sandro Botticelli y Peruccio. Desarrolló el estudio de las matemáticas, la geometría, la perspectiva y todas las ciencias de la observación del medio natural, las cuales se consideraban indispensables en la época. Como educación complementaria, también estudió la arquitectura e ingeniería. Leonardo fue un humanista renacentista, destaca las múltiples disciplinas. Sirvió a personas tan distintas e influyentes como Lorenzo de Medici, el duque de Sforza, a los soberanos de Mantua y al rey Francisco I de Francia. Entre sus obras más destacadas están La Virgen de las Rocas, La Batalla de Chieri, obra innovadora, La Gioconda y, por supuesto, La Última Cena. Leonardo creó La Última Cena, su mejor obra, la más serena y alejada del mundo temporal. Durante esos años característicos por los conflictos bélicos, las intrigas, las preocupaciones y las calamidades. Se cree que en 1494 el duque de Milán Ludovico Sforza, llamado el Moro, encargó a Leonardo la realización de un fresco para el refectorio de la iglesia dominica de Santa María delle Grecce de Milán. Ello implicaría las insignias ducales que hay pintadas en las tres lunetas superiores. Leonardo trabajó en esta obra más deprisa y con mayor continuidad que nunca durante unos 3 años. De alguna manera, su naturaleza que tendía hacia el colosialismo supo hallar en este cuadro una tarea que lo absorbió por completo, forzando al artista a terminarla. En su novela, Matteo Bandello, que conoció bien a Leonardo, escribe que lo observó muchas veces diciendo: a la mañana temprano, subir al andamio, porque la última cena estaba un poco en alto. Desde que salía el sol hasta la última hora de la tarde estaba allí, sin quitarse nunca el pincel de la mano, olvidándose de comer y de beber, pintando continuamente. Después sabía estar 2 o 3 o 4 días que no pintaba, y aún así se quedaba allí 1 o 2 horas cada día y solamente contemplaba, consideraba y examinando para sí las figuras que había pintado. También lo vi, lo que parecía un caso de simpleza o excentricidad, cuando el sol está en lo alto, salir de su taller en la corte vieja, donde estaba aquel asombroso caballo compuesto de tierra, y venirse derecho al convento de las Gracias, y subiéndose al andamio tomar el pincel y dar 1 o 2 más pinceladas a aquellas figuras y marcharse sin entretenerse. En 1497, el duque de Milán solicitó al artista que concluyera La Última Cena, que terminó probablemente a finales del año. Según Andrés García Corniel, en su libro Da Vinci, comenta que cuando Leonardo comenzó su obra, él sabía que iba a demandarle mucho tiempo y difícilmente vería mucho dinero por ella, ya que se trataba del pedido de un duque, cosa que contravenía abiertamente a los reglamentos del gremio de artistas al que pertenecía, y sin cuya anuencia era imposible ejecutar una obra en Florencia. De hecho, jamás pidió un solo centavo por la obra que hizo, cosa que al duque le sorprendió y no dijo ninguna palabra. El esfumato. El esfumado, del italiano sfumato, es un efecto vaporoso que se obtiene por la superposición de varias capas de pintura extremadamente delicadas, proporcionando a la composición unos contornos imprecisos, así como un aspecto de vaguedad y lejanía. Se utiliza para dar una impresión de profundidad en los cuadros del Renacimiento. Este efecto hace que los tonos se difumen hasta los valores más oscuros, como en la Mona Lisa y en el San Juan Bautista. La invención de esta forma de pintar, así como su nombre sfumato, se deben a Leonardo da Vinci. Desarrolla la forma de pintar en detalle. Primero, sobre una plancha de madera de álamo se aplica una preparación blanca de carbonato de calcio, blanco de zinc y cola de conejo. A todo esto se le conoce como creta o imprimatura. Segundo, se traza un primer esbozo al pincel. Tercero, aplicación de una veladura al óleo sobre toda la superficie del cuadro. Cuarto, se añaden las sombras y los valores intermedios. Quinto, con la pluma del pincel se plumean las sombras y los valores intermedios. Sexto,
Se aplica sobre todo el cuadro una delgada capa translúcida de color adaptado a cada zona. Séptimo, repaso de las zonas plumeadas pintando los diminutos espacios entre trazo y trazo para homogeneizar. Finalmente, en el toque final, graduación tonal mediante toques y veladoras específicas hasta conseguir el efecto de degradado suave entre las zonas de sombra y las de luz. Fin o cabalidad de la forma de pintar. No queda en el cuadro el mínimo trazo del pincel, haciendo muy difícil saber a simple vista cuál ha sido la técnica pictórica empleada. Datos curiosos del esfumato. Esta forma de pintar tan distinta de la rapidez y la seguridad que exige la tradicional pintura al fresco, explican que el pintor optara por una técnica distinta y también que se demorase durante años su acabado. Giorgio Vasari en sus Vitae también describe en detalle cómo lo trabajó, cómo algunos días pintaría con una furia y otros días pasaría horas solo mirándolo, y cómo paseaba por las calles de la ciudad buscando una cara para Judas el traidor. Al respecto, cuenta la anécdota de esta forma de trabajar impacientaba al prior del convento, y este fue a quejarse al duque, quien llamó al pintor para pedirle que acelerara el trabajo. Leonardo explicó que los hombres de su genio a veces producen más cuando trabajan menos, por tener la mente ocupada en precisar ideas que ocupaban por resolverse en forma y expresión. Además informó al duque que carecía todavía de modelos para las figuras del Salvador y de Judas. Temía que no fuera posible encontrar nadie que, habiendo recibido tantos beneficios de su señor, como Judas, poseyera un corazón tan depravado hasta hacerle traición. Añadió que si continuando su esfuerzo no podía encontrarlo, tendría que poner como la cara de Judas el retrato del impertinente y quisquilloso prior. Así pues, Leonardo observaba cuidadosamente los modelos del natural, pero no es algo habitual en aquella época. En general se copiaban los tipos conocidos y ya probados. Algunos artistas repetían una y otra vez a lo largo de su vida un tipo que les había salido bien y había tenido éxito. Como por ejemplo, Perugino, el condiscípulo de Leonardo. Este empero jamás se repitió a sí mismo, siempre consideró cada una de sus obras una tarea completamente nueva, peculiar y diferente de la anterior. Leonardo procuró dotar a sus figuras de la mayor diversidad posible y del máximo movimiento y contraste. En su libro de pintura aconseja: los movimientos de las personas son tan diferentes como los estados de ánimo que se suscitan en sus almas, y cada uno de ellos mueve en distintos grados a las personas. En otro pasaje habla acerca de los contrastes diciendo: lo feo junto a lo bello, lo grande junto a lo pequeño, el anciano junto al joven, lo fuerte junto a lo débil. Hay que alternar y confrontar estos extremos tanto como sea posible. Personajes dentro de la obra. Los 12 apóstoles están distribuidos en 4 grupos de 3. Ellos siguen un esquema de tríadas platónicas, de acuerdo a la escuela florentina de Finicio y Mirandola. En el primer grupo encontramos a Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés. En el segundo grupo encontramos a Judas Iscariote, Simón y Juan. En el tercer grupo, Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Y en el cuarto y último grupo, Mateo, Judas Tadeo y Simón Celote. Leonardo ha escogido, puede que a sugerencia de los dominicos, el momento quizá más dramático. Representa la última cena de los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, según narra la Biblia. La pintura está basada en Juan 13:21, en la cual Jesús anuncia que uno de sus 12 discípulos le traicionará.